un valor de tipo numérico y el otro es un cálculo. Porque me están diciendo que calcule el 100%, Sí. o sea, el 5% de descuento sobre el total neto cuando los valores del total neto sean superiores a 100.000. Ahora, aplico igual sí, paréntesis. De aquí yo le puedo decir perfectamente que si el total neto, que es lo que me están pidiendo que evalúe, aquí dice cuando este sea superior a 100.000. Entonces coloco la comparación mayor que solamente y le coloco los 100.000. En el caso particular de escribir la cifra, se coloca sin el punto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el punto en este caso es un dato de tipo formato solamente, que es una situación visual, que no necesita estar dentro de la condición. Ahora, si ustedes lo hicieron en algún minuto, el Excel reclama, de hecho. De hecho, estuve peleando como Harto media rato hora con con él. Sí. sí, Yo casi todas. igual pasó. Pero yo le he dicho que no peleen, pues sí, el programa no la va a pescar en ese sentido. Él va a seguir operando igual nomás. Entonces, si ustedes comparan con el 100.000, pero colocan el punto, ¿qué es lo que me decían? Que tenía que calcular un 5% de descuento. Por lo tanto, al total neto, lo multiplico por el 5%. Y en caso contrario, me piden que le asigne un 0. ¿Ok? Yo no lo hice así. ¿Ya? Yo le puse 5% nomás. No, pues si me están diciendo claramente calcular el 5%. No me dicen asigne un 5%. Ah, entendí mal entonces. Claro. Pero eso es fácil porque tú abres la función y colocas en la celda I4, que es el porcentaje, por el 5% que ya tenía escrito, después haz la copia hacia abajo, ¿no? Ah, y ahí reclama el Excel nuevamente. Y si yo le Por digo eso yo aceptar, decía, miren, justo el programa se detiene en este punto. ¿Ven que les marca a ustedes dónde tiene conflicto? Claro. No sé si se habían dado cuenta de esa No, situación. no. Claro, y uno dice, ¿qué pasó? Y vuelven, borran todo el Yo número y hice lo varias escriben. veces y me salía ese avisito y leía el aviso, pero no cachaba en la Claro, entonces, celda. cuando el programa encuentra un problema, normalmente, sobre todo con funciones o con alguna parte del argumento, el programa tiende a mostrarte esa zona y te la deja como marcado o te deja el cursor en esa posición. Entonces, yo aquí el problema mío era que los 100.000 le había puesto el punto. Entonces se lo borré ahora y le doy el enter y funciona correctamente. Ahora, como la celda no le está con puedo colocar formato, eso. los ceros, acuérdense que con el formato se ven como un guión. ¿Ok? Y acá, en el caso Ay, no le particular puedo. del valor que me da, es porque mi total neto es sobre los 100.000. Y acá también sobre los 100.000, también hace el cálculo. Profe, Dígame. yo entendí que dice calcule el 5% de descuento sobre el total neto Ya. cuando este sea superior. Ya ahora entendí. Es que le sube el 5%. O sea, le resté el 5% de descuento. Ya, vamos a hacer una aclaración en base a eso, Valeria. ¿Mm? Si a mí me hubiesen dicho, aplica un 5% de descuento, es distinto. Sí, Normalmente hay una confusión entre calcular el 5% y aplicarlo. sí, tiene razón. Porque cuando me Hice dicen, la misma fórmula, pero le apliqué el 0,95, así como para descontarle el ya. 5%. Ahora caché. Entonces, claro, en ese sentido, nosotros tenemos que considerar que cuando nos dicen que tenemos que calcular un porcentaje de un valor, ¿no? Es porque nosotros necesitamos saber cuál es ese valor. Mm. Por eso aquí se multiplica el total neto por el 5%. Ahí ¿Qué es lo cambié, distinto, ya. qué es distinto acá al ejercicio al tercero? Po?
Yo lo hice y me costó la lógica. Sí, pues esto es lógica. Pero es que leí ahí y decía, ya es mayor la fecha hoy día, están todos atrasados. Dice, por ejemplo, aquí De dice hecho, a mí me pasó como similar, porque yo leía, y al final mi hijo salió y me dijo, ¿qué te pasa? Y le cuento y me dice, pero mira, lee bien. Me dice, comprensión lectora, me dice. Y ahí ya me dijo, tienes que hacer esto, me explicó, perfecto. Y igual las fórmulas me peleé o sea, no peleé, sino que me salía mal, me salía el aviso, hasta que encontramos el punto. Pero el Ya. tercero no lo pude hacer. Profe, Dígame. ¿puede bajar un poquito o subir, digamos, Subir. para ver la fórmula, porfa? Ahí está. Ahí sí. Ya, no, sí, es que me costó cualquier cantidad colocar la fórmula. Ahí sí. Muchas gracias. No hay de qué. Claro, son dos instancias distintas. El concepto de aplicar es que quieren que yo entregue el valor nuevo. O sea, ya me interesa saber el valor total. Pero en el caso puntual de calcular, yo necesito entregar el valor. Por eso se multiplica por el 5% la celda del total neto. Sí, Ahora, ya, lo que tienen que tener siempre precaución en que las fórmulas, si ustedes se dan cuenta aquí, se escriben solamente. Los valores numéricos también se escriben. Que fue lo que conversamos ayer acá cuando estábamos explicando esto, aquí, en este punto. Entonces, siempre tienen que tener esa precaución. Solamente los textos van entre comillas. sí. Ahora, en el caso particular de la asignación de 0, específicamente, es porque nosotros muchas veces vamos a tener que seguir haciendo cálculos. ¿Okay? Porque alguien me podrá decir, profe, yo le puedo haber puesto aquí sin descuento. Sí, perfecto, se puede colocar sin descuento, pero trata de hacer una operación matemática de un número con un texto después. No vamos a poder. No van a poder, precisamente. Entonces, uno tiene que ir pensando en ese sentido, ¿qué podría ocurrir con los datos? Claro, yo aquí, al ver la información, tengo el total neto. Tengo un descuento que está con número. Después, lo más probable es que tenga que calcular el IVA para al final calcular el total que me van a pagar. Entonces, si la celda de descuento la tengo con un texto y estoy operando con fórmula o necesito operar con una fórmula con esa celda, tengan por seguro que les va a dar valor, indicando que uno de los datos no es un número. Entonces, siempre vayan tratando de ver y en el fondo analizar si la respuesta que tengo que colocar debe ser de tipo texto o me conviene usar un tipo numérico, porque lo más probable es que en algún momento tenga que hacer algún cálculo. Entonces, aquí abajito vamos a ver este ejercicio. Claro, o sea, dice utilizando la función sí y la función hoy. Hoy. Ya, ahí yo por ahí yo creo que es donde está la complicación más fuerte. ¿Por qué Sí, razón? porque la fecha, por ejemplo, para mí la fecha era hoy. Sí, es Sí. que depende del planteamiento. Mm. Yo lo hice con el día de hoy, pero con el año distinto y tampoco me resultó. A mí ¿Cómo me es? salen todos atrasados. Pero si Es que yo usted lo puse con el año 2018 como para, o sea, probé con la fecha de hoy, probé con todas las fechas, pero además probé con la fecha de hoy, digamos, por ejemplo, con el 4 de noviembre, pero en vez de del 2020 le puse 2018 para ver si ya. tenía razón con el tema de la lógica de la fecha y tampoco me resultó. ¿Y la función hoy cómo la aplicaron dentro de la función, dentro del sí o lo hicieron afuera? Sí. Dentro del sí. Sí, la Ya. fecha de pago es mayor o igual al hoy. Así lo hice yo. ¿Y ahí la función hoy cómo la escribieron? Yo puse hoy y se abrió el paréntesis y yo lo cerré. Ya, perfecto. Y después le puse el punto y coma y seguí. Ajá, está bien. Está bien.
Entonces, precisamente ese pedido de trabajar con la función hoy porque la función hoy me va a entregar en forma diaria la fecha, sin que yo me tenga que estar preocupando de cambiarla. Ya. ¿Ok? Entonces, si esto lo resolvemos, preguntamos si, paréntesis, Ujú. y aquí le colocamos, ¿qué cosa? La fecha. La fecha fecha de de pago. pago que tiene la persona, y me dicen que si es mayor o igual que a hoy. ¿Se entiende por qué tiene que ser mayor o igual que hoy? ¿Cómo? Mayor o igual, porque ahí está diciendo de que tiene que ver si está atrasado o no, va a depender Atrasado. del día de fecha. Claro. Y si hablamos de la fecha, mayor o igual a hoy, significa que la fecha es superior a la de hoy día. Eso me está Claro. indicando que la persona todavía está a tiempo de pagar su cuota de acuerdo a su fecha que tenía planificada de pago. Y la comparación específicamente mayor igual Mm, a hoy es para que considere el día actual. Claro. Sí. Porque, por ejemplo, si tuviera fecha de pago para hoy día, yo mientras no termine el día estoy a tiempo de pagar, Sí. va a estar vigente. Ujú, Atrasado recién va a ser al día siguiente. ujú. Entonces, por eso la comparación es mayor o igual que hoy. Ya. Punto y coma. Y aquí me dicen que tengo que escribir la palabra vigente. Entonces abro comillas y le coloco vigente. Ujú. Cierro comillas. Punto y coma. Punto y coma. Abro comillas. En caso Atrasado. contrario, quiere decir que está atrasado en el pago de los... Cierra paréntesis. Cierro paréntesis, pues ya tengo las tres partes de la función, o sea, los tres argumentos. Le doy un enter acá y me dice que está Están todos atrasado. atrasados, po. Sí, pues es Están verdad. todos Sí. morosos. A mí me sale que encontró un error en la fórmula. Ya, léame lo que escribió, no lo borre. Igual sí, abre paréntesis, Ya, B20 mayor igual que hoy, abre y cierre paréntesis, punto y coma, abre comilla vigente, cierro comilla, punto y coma. Ah, ya me acordé, ya caché ya cuál es. El atrasado tiene ya. comilla. Ya, ahí sí, Ahora sí funciona. ahora sí funciona. Perdón. No, está bien, está bien. Ya, esa es. Vamos a cerrarla acá. Ahí está la primera parte de la función. Voy a dejarla con rojo para que se note bien. Y me queda la segunda parte. Aplicar un 3% de recargo. Ahora, antes de resolver ese, claro, están todos atrasados, si son todas fechas del 2018. Medio imposible que esté vigente una de estas. Ahora, ¿cómo compruebo yo esto si está trabajando bien mi función? Es fácil. Pues, yo le coloco la fecha, por ejemplo, la fecha actual. Hoy día estamos a 05 del 11 del 2020 y le doy un enter. Sí. Mm. Ujú, Ah, está funcionando bien. Le coloco ujú. otra fecha que 30 del 8 del... 2021. Claro, acá le puedo Como un colocar una fecha dividendo. mayor. Una cosa así. Entonces acá yo le coloco, vamos a ver, es del 12 ya. Le queda la última cuota a la persona para este Pero año. sí serviría si le cambiamos el año al 2021, po. Sí, también. Sí, po. Ok. Ahí está. Ujú, Entonces la mejor forma de comprobar que mi función está trabajando bien es colocarle un valor que sea lo contrario. Si ujú. me están dando todo rosado, le coloco un valor para que sea vigente y con eso compruebo que mi función está bien aplicada y no tendré inconvenientes en utilizarla. ¿Ok? Ahora, el valor a pago, No hubo bueno, caso que hiciera un sí.
Sí, la verdad es que yo aquí tengo dos formas de operar. La forma más sencilla es la que yo les planteé en este punto, que sería con el Estado. La otra alternativa que también podría hacer este trabajo sería con la fecha de pago. Ya. A Sí, mí me porque aparecía valor. Siempre me aparece valor, algo hago mal ahí. ya, eso quiere decir que si te está dando valor, me está indicando a mí que estás haciendo un cálculo de una celda con un texto. Y lo más Sí, seguro que me estés tomando en cuenta la celda del Estado en vez de estar tomando la celda del valor de la cuota. sí. No, no hubo caso. Me aburrí y como están todos atrasados, les calculé el 3% y se pillería. Ya, pero mira, Juan, dígame. perdón, una duda, pero termina este punto porque es volver a uno anterior. No, dígame. Ah, Antes de ya, lo que continuar. pasa es que se me acaba de nublar nuevamente la mente Ya, para llegar al total neto en la formulación y ya. peso, no me acuerdo porque no me sale, en definitiva. Para Acá, llegar al total neto en esta fórmula, ya. ¿dónde te posicionaste para lograr y peso, El, que el neto? ese. A ver, dame un segundo que estoy con ambos computadores, entonces. ¿A dónde? Ese. El neto es la multiplicación de la cantidad por precio. Ah, perfecto. Ya. Nada Por más. eso, por eso sale I4. Ahora, el I4, ese, Ajá. es la evaluación de la celda del total. Ah, perfecto. Mira, Ah, de acuerdo. porque eso es lo que me están pidiendo. Aquí, en esta zona, dice calcular 5% de descuento sobre el total neto cuando este sea superior a 100.000. Ahí tengo la condición. Entonces me están pidiendo que yo evalúe el total neto. Ah, no, estoy de Que- acuerdo, pero cuando pusiste la fórmula abajo, es igual sí, paréntesis, I4, Sí, mayor a mayor que 100.000, sí, punto y coma, y peso. no, y 4, I4, ¿no? sí. Ah, yo no tengo mal. Nada que ver. A lo mejor viste mal, vamos a... Sí, Ahí, ahí sí. ya, ese, porque si no te más, lo voy a hacer con minúscula. Ahí sí, y 4. Para que se nota la diferencia que una I, porque parece L la I mayúscula. Entonces es por 5%. Ahí sí, Francisco. Estoy viendo que hay algún error cometido porque me sale rayita, no me sale Está bien, el pues. número. En el primero está bien. Si es por El un tema primero formato. Es Claro, sí. cero. Mira, es cero. piensa la situación. Tiene 29.805. No tiene Ah, tienes descuento. razón, tienes razón. Entonces, Sigue la cuando lógica del... claro, aquí está hablando, y 4 es mayor que 100.000, no. Entonces, cero. Perfecto, está bien, tienes razón. ¿Ok? Y el guión que aparece ahí, aparece de esa forma porque está con formato. O sea, si yo eso lo dejara sin formato, lo dejara en general, solamente sería un cero. Tienes razón. Ahora, como está con el formato de contabilidad o con el formato de moneda, los guiones, o sea, los ceros se ven como un guión chiquitito. ¿Ok? Tienes razón. Esa es toda la diferencia. Ya, ahí sí. Gracias. Aclarada su duda, Aclarada, muchas gracias. no hay de qué. No es importante que chiquillos, si tienen dudas, pregunten, porque es la mejor forma de que si yo continúo con otro ejercicio y quedaron con una duda arriba, el ejercicio de abajo tiene más o menos como la misma lógica. Entonces, es mejor sacar la duda y continuamos. Sí. Hay que aprovechar de que tenemos tiempo, pues son 30 horas que tenemos que trabajar, entonces yo de aquí para adelante los voy a llenar de ejercicio, tanto en fórmulas, en formato y usando todo lo que hemos visto. Ya. ¿Ok? Así que cosa de que vayan practicando y vayan agarrando confianza con las opciones. Mm.
¿Ok? Me faltan ver algunos tópicos que son, no son complejos, son bastante simples y rápidos de utilizar. Por ejemplo, tengo que reforzarles más todavía el tema de manejar más de una ventana. Tengo que aprovechar de ver el tema del inmovilizador de paneles, por ejemplo, que son A mí opciones no de hay, vista. profe, en algún minuto yo estuve viendo los apuntes y no me sale. Hay una tarea que dio el anterior ¿Ya? de sumar celdas de distintas hojas. Por más que lo hago, no me y anoto, aprieto el shift y me sale error. Y ahí que pega ayer, estaba practicando esa y esa no es la que no me salía. No hay caso. Ya. Después de que termine de revisar este ejercicio, voy a revisar los otros ejercicios anteriores que yo les he enviado. Gracias. ¿Ah? Para que vayan comparando. Nefer, yo revisé tu ejercicio también. Sí, profe, dígame. También sus ejercicios los que me envió. Ay, qué bueno. ¿Ok? Gracias. Si no recibe una respuesta mía, quiere decir que sus ejercicios también. Ya. Gracias. No, lo que pasa es que cuando me mandan los ejercicios que yo le envío, yo los reviso. En algún minuto me meto a revisar los ejercicios. Y si tienen algo, inmediatamente envío un correo indicando cuál es el conflicto para que traten de solucionarlo. Así que si no le llega ningún correo mío de respuesta porque me envían ejercicio, quiere decir que sus ejercicios también. Gracias, profe. Ya. Chicos, acá. Mira, vamos a sacar primero esto en forma manual y después lo vamos a mezclar todo. La condición o la prueba lógica, porque se llama prueba lógica o condición. ¿Cuál sería la prueba lógica y condición de la pregunta que me están diciendo acá? Aplique un 3% de recargo al valor de la cuota cuando el Estado sea atrasado. O sea, aquí ya me están cuestionando. Esto es lo que me están pidiendo. Esta es mi condición. Ahí está mi pregunta. Entonces, Estado. ¿El Estado cuál sería? La Estaba celda atrasado. ¿Atrasado? Estado, claro. Entonces el Estado sería la celda C20, ¿no? Esa es la celda. Ujú. La comparación que me están diciendo es que sea, lo voy a hacer escrito así por ahora, igual a atrasado. ¿Sin comillas? No, sin nada. Entonces, ahí, para que quede más claro. Y esto sería, claro, vamos a hacerlo como si fuera la función para que después meterlo dentro de la función por sus partes. Hasta ahí sería, eso sería mi condición, ¿no? Ok. Ya. El valor de verdad, ¿cuál sería de esa condición? ¿Vigente? No. Dice, Hay que aplicarle un aplique, 3%. Un 3%. Ah, sí, tiene razón. aquí sea lo que 3%. debo hacer, porque se aplica un 3% de recargo al valor de verdad cuando el Estado sea atrasado. Por lo tanto, cuando estos tres de acá tienen un recargo, o sea, su valor a pagar debiera ser más alto. Por eso dice aplicar. ¿Ok? Vamos a ponerle un color distinto. Ahí. Aplicar un 3% de recargo. Entonces, para aplicar el 3% de recargo, ¿qué es lo que tendríamos que tomar? El El valor. valor, el valor cuota por Ya, 3%. por 3%. Ya. Aquí vamos a pegar una atención. Eso sería la celda A20 por 3%. ¿Ok? Si yo hago esa operación matemática, hasta inclusive en una calculadora, chiquillos, lo único que estoy haciendo ahí es calcular cuánto es el aumento que tiene el Entonces valor del recargo. tendría que colocarle más. Aquí, Más el Sí, valor cuota. más más el valor cuota que el sería valor cuota A20. a 20. ¿Se entiende ahora? Sí. Ahí tengo el cálculo de
aplicar un 3% de recargo. Porque si a 20 por 3%, imagínense que me da 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos se los tengo que agregar al valor de la cuota para saber cuál es el valor nuevo que tengo que pagar. Entonces ahí yo estoy aplicando, en ese sentido, un 3% de recargo. En caso contrario, ¿qué me dice? ¿El valor falso cuál sería? Mantener el valor cuota. Claro. Y si yo tuviera que mantener el valor cuota... Nos genera intereses, ¿no? Una cosa así. Claro, no tiene interés, tendría que pagar lo mismo. La Macarena dice que es 0. No. O sea, el cliente estaría feliz, chiquillos, si yo le digo que su valor a pagar Ahí salió está mi 0. error. Yo ponía 0. No, porque aquí tú No, tienes pues que ya entregar es el valor mantener que el valor paga. cuota. Claro. Ya. ¿Viste? Hay que pensar. Dice Ahí la está. Maca, pero cuando no está trazado. Claro. O sea, por ejemplo, yo aquí estos dos los tengo vigentes ahora. Estos Claro. dos tendrán que darme el mismo valor de cuota que El tenían mismo original. valor. Sí, Pero estos que están atrasados, su valor de cuota va a ser más alto. sí. ¿Ven? Entonces, bajo esa perspectiva, yo aquí tendré que simplemente colocar la celda A20. Valor. Valor. ¿Verdad? Profe, pero si estamos hablando de valores, porque son valores distintos, entonces cada celda tiene un valor distinto. ¿Sí? Ya. Y el valor cuota, por ejemplo, de la A20 es distinto al del A24 Sí. o del A23. Entonces, ¿cómo Todo. lo voy? ¿Y para qué se Lógicamente complica? hablando, ¿Y para qué se complica usted la vida con eso? Si el ITSI le va a cambiar la celda. ¿Esa celda es relativa o es absoluta, Pamela? La C20. no por relativa. ¿Ya? ¿La A20 es relativa o es absoluta? Ah, tiene razón, ya. Al hacia abajo, Ya, va a sí, ser el sí, cambio. voy a hacer el cambio. En cambio, el 3% siempre se va a mantener porque es un valor fijo que yo escribí en la fórmula. Ya, ¿Ok? sí, Entonces, valor a pagar, aplicó. Igual, sí. Primera parte, la prueba lógica, C20 es igual a, comillas, atrasado, cierro comillas, punto y coma. Y aquí le tengo que colocar el valor si es verdadero, que es A20 por el 3% más el valor de la cuota A20. Y en caso contrario debe mantener el valor de la cuota, por lo tanto, pincho la celda y cierro el paréntesis. Que le embarra. ¿Qué le pasó? No tengo Le lógica. ponía el 0 al final. ¿Ah? Al final había que poner el valor cuota y yo le ponía, si no, tan 0. Les regalaba, la dejaba sin pagar. Claro, yo por eso, yo siempre les digo que el cliente estaría feliz. Pregúntale No a tu duraría un día. jefe. ¿Cómo no le estáis pagando? ¿Cómo no va a pagar nada si tenía que pagar el valor de la cuota? Es lo Se primero puede que... pinchar la celda para ver la fórmula. Me sigue saliendo el valor cuota en valor a pagar en el primero, por eso. Arriba, pues, en la primera, Mm, sí, en igual sí. la de 20, Ah, hazle doble clic C20. para que se edite. La gracia de hacer el doble clic en la celda o presionar la tecla F2 es que te edita directamente la celda y sea un poquito más grande. No copia la fórmula, dígame lo que tiene, Valeria. Arriba, ya. Tengo igual sí, paréntesis, C20 y puse mayor. No. Y ahí no veo lo que dice, porque no veo de verdad. ¿Qué te están diciendo aquí? El valor de la cuota cuando esté del Estado sea atrasado, por lo tanto la comparación mayor que no lo puedo hacer contra un texto. No, ¿Qué comparación debería haber ocupado ahí?
Igual. Agustín igual. Ah, ¿verdad? Espérame. ¿Y ahí? Ahí sí es... Ya. Fantástico. Ahora entiendo. Pero de verdad, para cobranza no dura un día. Me salió mal A mí también. el de la línea 23. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me salió mal? Ah, porque usted lo cambió. ¿Qué hay aquí? Yo tengo Ponme- el 2018. Cambien las fechas por las que yo puse para que tengan la misma respuesta en el fondo y tengan un ejemplo de cuándo está vigente y qué es lo que va a pasar. Ah, algo hice mal. A ver, esta cuestión, algo hice mal. Ah, Y ahí sí. Profe, ¿puedo ver la fórmula, please? ¿Qué fórmula? sí, la fórmula que hizo No, para yo llegar al quiero, valor. yo quiero que me diga a mí usted la que hizo. No, es que estaba haciéndolo y no me resultó. Habla. Poco. Porque le puse A20. Ah, aquí está el error. Ya lo encontré. Puse una punto y coma entre el multiplicar y el A20. A mí me salió otra cosa, nada que ver. Ahí. ¿Qué le salió? Estaba la madre del portero. 242.875.816. No sé qué Además, hice. Tiene que pagar mucho interés. Ay, a ver, ¿qué hice? ¿Será que habrá multiplicado el 5 y no por un, o sea, por un 3 y no por un 5%? Va, me salió 89. Lo multipliqué por un 3%, pero hice A20 multiplicado por 3%, multiplicado por A20 también. Ah, sí, Entonces, pues metió mal los dedos, pues más. Pues. No, yo metí mal los dedos. pucha, a ver, yo Porque no me sé salió un dónde- resultado que no corresponde. A mí también. Ya, lea la fórmula que hizo. Ay, la borré. No, corrijan. Yo puse igual, sí, abre paréntesis, C20 Igual. igual atrasado, 2 puntos, A20 por 3% por A20. Abre paréntesis. Cierre Ya, paréntesis. ahí está el error. ¿A dónde? En la operación matemática que usaste en el valor de verdad. Valor de verdad, valor por 3, porque lo multipliqué por 3%. Ya, pero ¿y después qué hace? Lo volví a multiplicar. ¿Y cómo vuelves a multiplicar el cliente? Tu jefe va a estar feliz, pero el cliente te va a querer fusilar. Po. Le saco la multiplicación de la segunda. Pero si no es multiplicación, pues chiquilla, ahí. Ya. Ahí dijimos que teníamos que agregarle el valor De cuota. la cuota. De la cuota, ya. A ver, Sí. lo saqué, voy a ver. No, ahora me dice. Y para hay un problema con la fórmula. Tienes que ponerle un más sí, a 20. Tienes Más. que sumar Ya. el valor de la cuota. O sea, lo multiplicas primero el Ah, valor de la cuota por 3 y Ya. después más a 20. O sea, más el Ahí valor me de la salió. cuota. Sí, ahí me salió, sí. Ahí sí. Gracias. Ahí sí. Más el valor de la cuota, ya. sí, pues si tú multiplicas estás amplificando. Sí. Entonces Lo volví. le calculaste un 3% y sobre eso le volviste a multiplicar los 89.977. Yo quería cobrar más. Sí, pero ahí lo tiráis a la quiebra al cliente. Sí. Con ese Ya, bien. monto. Súper bien. Ok. Ya. Nefer corrigió su problema. 0,5 de 12. Aquí No, cambió. ya ahora borré todo y tengo todo borrado y no sé cómo hacerlo. Hacerlo de nuevo. Ya se puso a pelear Sí, con el pero ex. puse, mire, igual sí, paréntesis, me fui al valor de la cuota, ¿Y por qué el valor de la cuota? ¿ve? Ahí está malo. 25. Padre celestial bendito, ven pronto por mí. Retiro lo dicho, no me quiero morir todavía.
Ah, Ya, pero mira, Nefer, piensa lo siguiente. ¿Qué te están pidiendo evaluar en el texto? ¿El valor de la cuota o el El, estado? el recargo. No, quiero que usted lea el texto y me diga qué es lo que te están pidiendo evaluar. A Si ver. la cuota o el estado. El valor de la cuota. ¿Y en qué punto dice en qué punto del texto dice que si el valor de la cuota es X, usted tiene que aplicar un porcentaje de descuento? ¿Cuánto se aplica cuánto se aplica un descuento o cuánto se aplica un recargo en este caso? Aplicar un 3% de recargo al valor de la cuota cuando el Estado sea atrasado. ¿Ya? Aquí en este caso tengo que aplicar un 3% de recargo ¿Cuándo? al valor de la cuota atrasada. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que cuestiona para que tú apliques un recargo? El retraso. ¿Ya? Pues entonces, ¿por qué evalúa usted el valor de la cuota si yo lo que tengo que evaluar es el estado? Ah, ya. Entonces tengo que poner atrasado. Pero la celda que se evalúa, ¿cuál es? Valor a pagar. No puede eso, pues. ¿A dónde en el valor a pagar, Nefer, dice que está atrasado? ¿En qué parte de la celda? Si el valor de la cuota es un número. ¿Cómo tú vas a evaluar un dato numérico con un texto que diga atrasado? ¿Te sirve? No. A ver, pero ¿cómo? Si teníamos que calcular, estoy en el último ítem, po. Estoy en la última celda, en la celda 10, en la columna D. Ay, cállate. No, pues si nosotros tenemos que trabajar acá, pues, aquí, Ahí en estoy, esa po. celda. ¿Ya? Ahí estoy. Ay, Mire, por favor, cállate. la parte roja es la pregunta que te están haciendo. La voy a marcar aquí. Cuando el Estado sea atrasado. Por lo tanto, Sí, lo po. que yo tengo, ya, pues, pero lo que yo evalúo y lo que tengo que hacer la pregunta es con el Estado. ¿Y el Estado en qué celda está? En la celda C. Mm, en la O sea, C20. perdón, en la columna C, en la celda 20. C20. Cuando es una celda se nombra la columna y la fila. C20. Ya, por lo tanto, la pregunta del sí tiene que ser contra esa celda, po. Ah, yo estaba poniendo la A20. Ahí Sí, pues está. sí, por eso es imposible hacer esa evaluación. O sea, el Excel te va a tirar falso ahí, pero siempre. ¿Por qué? Ah, Porque el valor de la cuota es un dato numérico y la palabra atrasado es un texto. No puedo comparar peras con manzanas en ese sentido. claro. Entonces, si haces el sí, usted tiene que ver siempre cuál es la pregunta y qué es lo que me está cuestionando para hacer un cálculo, para dar una respuesta. Y esa es la primera que uno tiene que evaluar porque la primera parte es la prueba lógica o la condición de la función sí. Ujú. ¿Ok? Y después que tú evalúas la celda C20 si es igual a atrasado, y atrasado es un texto, tiene que ir entre comillas. Sí, eso me acordaba. Ya. El argumento de la función sí establece que una vez que tienes la prueba lógica, tú tienes que colocar un punto y coma. Ujú, también. Y la respuesta al valor si es verdadero, se estableció que era el valor de la cuota por el 3%, y se le agregaba el valor de la cuota de nuevo porque yo tenía que sumarle el resultado del 3% al valor cuota. Más el valor cuota. Y hasta ahí Y ahí sería se- la parte verdadera. Y al y- final de todo, el valor falso, porque se coloca punto y coma, el valor falso tiene que ser en ese sentido
el valor de la cuota porque me están diciendo que debo mantener el valor de la cuota. Tenía este otro error que no había puesto falso. El lado falso. Claro, no lo había puesto. Tiene que usarlo. Si no, en algún minuto la misma función te va a responder falso. Sí, eso me pasaba. Sí, el problema era eso, que el lado falso no lo ocupaste. Exacto. Ahí fue y fueron dos errores grandes, que estaba usando el El más crítico, A20. claro, el más crítico es la pregunta. Claro. De la pregunta que tú haces es cómo se arma el valor de verdad y el valor falso. Ahora sí, ahora, porque me daban otros resultados, ahora sí me dio el resultado. Ahí Y los dos comienza, pues. últimos me salieron falso, falso. Claro, no, ahora te tienen que salir con el valor de la celda A20. Claro. Ah, no me salieron. Parece la primera función. No borre nada. No he borrado nada. Estoy acá en la fórmula Léamela. igual sí, Ya, paréntesis, ya, C20, igual, ya. cremillas, o sea, Sí, cremilla, atrasado, cierre cremillas, ya, punto coma, ya, A20, ahora, ya, Deberían seguir avanzando en derechos sexual y reproductivo. por 3% ya, más A20, ya, punto coma, ya. cremillas, ¿Por qué falso. creen? No, pues. Ahí está el problema. Ah, ahí está. ¿Ya? Punto y coma. El falso no se escribe la palabra falso, por eso te está escribiendo falso. En el último argumento, que es el valor si es falso, tú debes colocar la celda A20 para que Sí, vuelva a colocar el mismo valor de la cuota. y ahí pongo solo A20 y cierro paréntesis. ¿Sí? Ah, tenía puesto el punto y coma y el falso. Y No, el cierre paréntesis. no, pues el valor si es falso, esa es la escritura que tiene la función. El lado falso es lo que tú quieres que aparezca cuando la condición no se cumple. Ah, ya entiendo más. No, está malo. Y ahí copia hacia abajo. Me imagino que borró las comillas y la palabra falso. Sí, borré la comilla, la palabra falso. Dejé más A20. No, el A20 solito, ni siquiera el más. Estoy ejecutando mal, no me sale. Está Me escribiendo sigue- mal. ¿Qué le Por dice eso estoy ahora? haciendo. Pero no, tranquila, ¿qué le dice ahora el Excel? Que sale falso, falso igual. Espérenme, voy a poner A20. Ya, corrigió arriba en la primera celda donde hicimos el cálculo aquí. El problema nace aquí en el origen donde usted hizo la primera función, sí, por lo tanto la corrección aquí la tienes que hacer acá. Y después que la hace, usted tiene que preocuparse de copiarla de nuevo hacia abajo. Ah, la estaba haciendo de arriba, en el recuadro de arriba. No, pues sin influir, si se puede hacer. La barra de fórmula o la celda se puede abrir para corregir. Y ahí en eso no es conflicto. Pero atrás te tiene que quedar punto y coma A20 solamente y cerrar el paréntesis. No te debe quedar ningún otro texto escrito atrás, al final de la función. Ya sé lo que me estaba faltando. ¿Qué le faltó? A ver, déjeme mirar. No puedo. Más A20 por 3%, más, no estaba, claro, me faltaba el signo más A20. Cierre paréntesis. A ver, ahora. No.
No pasa nada. Nefer, parece la celda de 20. Estoy ahí. Ábrala, doble clic o F2. Estoy con la fórmula. Me está mostrando la fórmula. ¿Ya? Tiene que decir lo siguiente. Yo te voy leyendo lo que tiene que tener escrito. Igual sí, Ujú. paréntesis, C20 es igual, comillas, atrasado, cierro comillas. Punto y coma. Hasta ahí estamos igual, ¿cierto? Sí, vamos bien. Después tiene que ser la celda A20 por 3% más A20. Eso tengo. Punto y coma. Eso no tengo. A20. Eso no tenía. Cierro paréntesis y le doy el enter. Ahí sí. Y ahora copias abajo. Sí, ya lo tengo listo. No tenía puesto el punto y coma y el último A20. Eso me estaba faltando. Claro, porque usted borró en antes la palabra falsa y me borraste el punto y coma. Y ese punto y coma separa el dato de verdad del lado falso en la función. Si Sí. la función es bien clara en su estructura, y se las dejé aquí arriba para que ustedes la vieran. Ay, yo soy tan nula para estas cosas. Ahí. Ay, No, yo no me nula, sirvió lo es que de hiciste porque yo estaba igual. Yo hice lo mismo. Te seguí es todo el de- rato. lo que pasa es que es de fiscal y eso es falta de costumbre de usar las funciones. Yo creo. Nada más. Yo quería resolverlo, pero la Nefer tenía el mismo problema, así que lo seguí todo lo que hicieron. Y ahí me ¿Ya? resultó, porque no me resultaba tampoco. Aquí la función lógica, un dato del otro, se separa por puntos y comas. O sea, un argumento del otro. Mm. Gracias, profe. Entonces, Gracias. ustedes aquí no pueden olvidar separar el punto y coma si ya terminaron de hacer el valor de verdad, porque si no dejan una pura cosa. Mm. Mm. Y más encima yo escribí falso. Po. Más encima. Claro, no. No, pues usted en el lado falso, y de hecho, yo aquí dejé por separado visualmente lo que iba en cada zona. Sí. Por atarantapo. Por atarantá. Pero yo hice lo mismo tuyo, Nefer, y me salía falso y trataba de resolverlo y ponía en la celda que tenía falso, trataba de arreglar la fórmula y no, tampoco me No, daba. y eso también habla de la testarudez de uno, de mi caso, de seguir insistiendo con algo que está malo y no escuchar y poner mejor atención, porque también uno es testarudo. Entonces uno dice, no, es que esto tiene que ser, y no, pues no estáis haciendo bien, ni tenéis la razón tampoco. No, pero como dices, práctica también. Entonces Sí. uno no está acostumbrado a hacer esto. No, esta función normalmente cuesta bastante, chicos, en un inicio, porque encontrar la lógica de cómo se debe solucionar y armarlo dentro de la función, eso es lo que cuesta en un comienzo. Por eso yo les digo si esto es netamente práctica, no tiene O otra... sea, sí. De hecho, yo para contabilidad no hubiese servido jamás en la vida. ¿Por qué? Ahí hubiera estado como el mono ese que hace así con las teclas y tiene el computador lejos. Ya. Mira, vamos a guardar esto. Voy a dejar de compartir este. Voy a revisar los archivos que ustedes tenían para ver el problema que me decía Valeria antes de que no le resultaba con el cálculo entre hojas. Entonces, vamos a buscar el archivo. ¿Cómo se llamaba ese? Cálculo entre hojas, así está. Ah, no. ¿Ventas? Cálculo No, entre cálculo hojas. entre hojas. Así se llama. Donde Ah, sale cálculo el entre índice hojas, de los ejercicios de la de casa. crédito. Sí, así se llama, cálculo entre Bien. hojas. Ahí lo claro. Ya, este de acá es el que no te resultó, Valeria. Está compartiendo, profe. Sí. Los veo a ustedes.
Aquí se los voy a compartir al tiro. Ah, ya. Voy a poner acá. Compartir esto. ¿Y ahora sí? Sí, eso no pude hacer el total, no sé. Hago algo, no sé. Este de acá. Claro, porque la tarea que dijo era llenar lo que está acá al lado. Sí. O sea, es lo mismo, porque no sé cómo llené el primero, donde sale control. No me Ya, acuerdo. mira, para poder Voy a calcular borrar todo. Igual que usted. es con función en el fondo, porque esto está trabajado con función. Lo primero que tengo que tener claro es que la estructura y ubicación de los datos a calcular deben ser las mismas en todas las hojas. ¿Ok? Eso es vital para el trabajo que estamos haciendo acá y que está planificado de esa forma, de hecho. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en enero los clientes y copia color, costo fijo, mínimo garantizado, mínimo global y copias blanco y negro, todo eso en febrero tienen la misma ubicación física. Ya, ¿Ok? sí. En las notas de crédito también la misma situación. Entonces yo teniendo comprobado esa situación, yo puedo hacer este cálculo con la función suma, para que me salga más rápido. Ya, Entonces, por ejemplo, me tengo que posicionar en la celda resultado, y aquí parto con signo igual, ya, puedo escribir la función suma, ya. abro paréntesis, y como es cálculo entre hojas, ¿qué tengo que hacer? Ir a la hoja de enero. Voy a enero. No aprieto nada, más que No, el teclado. yo no he dicho nada más. Que tenía ¿Ok? puesto yo eso, que había que apretar algo. Momento. Por eso escuché primero. Pincho la hoja de enero porque tengo que seleccionar el primer valor que yo voy a sumar. Ya. Igual que en una fórmula entre hojas. Ujú. Ahora, lo que yo necesito hacer es que me sume esa celda de febrero y de marzo, Sí. porque están en la misma ubicación. Mm, Entonces, ¿cómo consigo eso? Para no irme una por una. mm. Y es aquí cuando tú tienes que presionar la tecla Shift. Eso. Sí, no cuento. Y tendríamos que pinchar la hoja de marzo, que es la última que yo debería sumar. Y ahí suelto el Shift. Y ahí estaba suelto el chip. Ya. Cierro el paréntesis. Y ahora le puedo dar el Enter. ¿Dónde cerró el paréntesis estando en marzo? Sí, pues después del B4. Cuando termine la función, pues, si no hay nada más que sumar, pues si tengo de enero a marzo nomás, pues vale. Me pasaba que me iba al total y ahí daba el enter. No, Ya. una de las, y se los vuelvo a recalcar, una de las peores situaciones que uno podría gestionar cuando hace cálculo entre hojas es devolverse al lugar donde comenzó a escribir la fórmula o la función. Porque el Excel va a detectar esa situación y te va a cambiar la posición que tú habías marcado últimamente. Y ahí es cuando te queda la, la embarrada nomás. Y ahora puedo copiar hacia el lado y puedo copiar hacia abajo. Y esto aquí al final, el último, el amarillo, bueno, igual, podría haberlo copiado, haber seguido sencillamente, pero vamos a hacerlo por autosuma para practicar. Entonces ahí yo tengo los totales de enero a marzo. ¿Ok? Vamos a dejar visible aquí la función de cómo se hizo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Primer paso, y siempre se los he dicho, es posicionarse, posicionar el cursor en la celda donde debe quedar el resultado. Esa es la primera acción siempre para calcular G.
El segundo paso que era escribir la función suma. Celda. No, escribir la Ah, función. no, escribir la función, igual suma. Sí. Suma en este caso. Haciendo Ujú. mención específicamente al ejercicio. No quiere decir que sea la única función que pudiera hacer. Podría haber sido un Ya. promedio, por ejemplo. Sí. ¿Ok? Escribir la función suma. Abrir el paréntesis. Que no se nos olvide porque la estamos escribiendo. Paréntesis. Y en el tercer paso, ¿qué fue lo que hicimos? Seleccionar los datos. Cuando hablamos de seleccionar los datos, a calcular. Espérame, a calcular. ¿Qué hicimos? Clic en enero. Clic en la celda. A calcular. Y hasta ahí tomamos el primer dato, ¿no? Hasta ahí tomamos la celda B4 de enero. ¿Ok? Como tengo que sumar hasta marzo, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Shift. Claro, presionar la tecla Shift. Chi. Patrulla motorizada. Claro, una cosa así. Presionamos la tecla Se me Shift. cayó el carnet. Ah, Seleccionamos la Ay, hoja marzo. La embarra. Cierra el paréntesis de la función. Suma. ¿Ok? Es el paso completo que hicimos acá. Todo eso equivale a esto. Ahí. No, deje quieto que no leo. ¿Ahora sí? sí. Ya. Gracias, profe, se pasó. Terminemos con el del lado, para restarle la nota de crédito. Claro, o sea, ahora puedo hacer exactamente el mismo proceso. mismo, Esa la era misma la, fórmula. esa era la tarea. Y para practicar, lo mejor es que ustedes la hagan de nuevo. Igual, Claro. suma, paréntesis. Ujú. Porque primero me posicioné en la celda. Estamos ok. Escribí la función Tiene- suma, abrí el paréntesis, hasta ahí voy. Y ahora selecciono los datos que voy a calcular. Clic, en este caso sería enero. enero, Clic en la celda B4. que voy a usar, que sería B4. Shift, Presiono Shift, marzo. hago clic en marzo y cierro el paréntesis. Y hasta ahí tengo nuevamente el mismo cálculo, pero me dicen que tengo unas notas de crédito, por lo tanto, después de que hago la suma de enero a marzo, menos Menos, la hoja de notas de nota crédito de crédito, y la B4. celda B4, que ahí está el dato que yo necesito Excelente. restar. Y ahí le doy, 134. ahí terminó mi función, o sea, mi fórmula completa. Sí. Le doy Enter y me dice 134. 134. Excelente. Y después copio hacia el lado y copio hacia abajo. Autosuma.
Claro, y después aquí abajito al final vamos a pintar un color distinto para que no quede igual al otro. Celeste, claro. Y pinchamos la autosuma y estamos okidoki. Y eso lo tenía, no lo tengo, calcular total, notas de crédito. ¿Dónde No lo- sale? ¿En lo mismo en el total final? O sea, ¿dónde está el total? Sí, pues. Si la tarea No. fue que ese día lo único que hice fue tomar Ah, ese no hice. listado, lo copié y lo pegué acá, y tomé los títulos, los copié y los pegué acá al lado, y les dejé anotada esa tarea. Ah, perfecto, sí. No la tengo anotada, se me había borrado. Mm, Gracias. La vamos a anotar ahora. ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con Excel, si hay cálculo entre hojas, yo puedo hacer este proceso, Ujú. ¿de acuerdo? Pero tengo que tener la precaución, que fue lo primero que les dije acá arriba, que la estructura y la ubicación de los datos a calcular deben Esa estar, es la misma. deben ser las mismas en todas las hojas. Sí. Porque si no, obligadamente voy a tener que hacer el cálculo por fórmula en forma manual. ¿Ok? Yendo celda por celda. Sí. ¿Ok? Juan, Dígame. por favor, Abajo podrías la instrucción, por favor, que me posicionarte. faltó copiar una parte. Disculpa, ¿podrías posicionarte a eso para ver la. Eso, muchas gracias. Aquí abajito. Profe, después lo puede poner un poquitito más abajo para copiar toda la instrucción, que me faltó algo. Ahora, les vuelvo a recordar que cuando uno hace cálculo de datos entre hojas, ya sea con fórmula o con funciones, lo ideal es que ustedes vayan usando el clic del mouse y no la escritura. ¿Por qué razón? Porque cuando uno selecciona una hoja, Excel escribe el nombre de la hoja, ¿de acuerdo? Y cuando escribe el nombre de la hoja, normalmente ocupa un signo de exclamación. Si a mí se me olvida ese detalle, por estar escribiendo en forma manual los datos, no les va a resultar. Profe, Dígame. que quiero que baje un poquitito me faltó copiar un poco la última parte de la instrucción, nada más. Ahí, la tecla Shift. Seleccionar la hoja marzo. Profe, Dígame. una consulta. En el total de la última fórmula que hizo, en el total, sin las notas de crédito. ¿Se puede El de acá, posicionar ahí? No, el el otro, amarillo. no, el celeste. Este está Sí, este está con el descuento de las notas de crédito. sí. ¿Se puede posicionar ahí en el total, por favor? ¿En la suma de las celdas que están arriba? Sí, en la suma. Ah, ya. Sí, Es pues, que eso era lo que... aquí Sí. uno separa la celda y aplica un autosuma, ¿no? Pues, nada más. Ya. No tengo ninguna otra cosa. Gracias. Ya que una suma normal. Y ese era este ejercicio. ¿Ok? Ahora ya el tema de formato de esto ya es completamente manipulado por nosotros. O sea, si usted me dice, profe, esto tiene que ir con separación de miles nomás, yo le aplico estilo de millares con el botón que tiene los 3 ceros juntos dentro de la ficha inicio. Si usted me dice, no, esto es dinero, voy a hacer el ejemplo acá, aquí los dos. Yo le aplico estilo contabilidad para que coloque el separador de miles y el signo pesos quede distanciadito de los valores. Y queda ordenadito. Y todos los ceros aquí se tiran con un guión, ¿ves? Ese es un guión, eso significa que eso es cero. ¿Okay? Y tengo valores negativos porque, claro, hay valores que sean negativos. Y por cálculo puede darse la situación. Entonces, proceso de cálculo entre hojas puede ser con funciones como puede ser con fórmulas. Va a depender de cómo estén estructurados los datos. Entonces, esto lo voy a guardar
y lo voy a cerrar. Ya, entonces, Guardar. Guardar y cerrar. vamos a tomar esto. Tum, tum, tum. ¿Este archivo lo hicieron? Espérenme, se los comparto al tiro. Este fue enviado por correo. ¿Cuál? A ver. Hay uno que decía funciones básicas. Sí. Y si lo envió. Ya. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando estaban procesando el archivo, a medida que ustedes iban calculando, les decía bien, ¿no? Sí, sí, ¿Se dieron cuenta por qué les aparecía Sí. bien? cada vez que uno iba haciendo los ejercicios salía eso, sí. Y Una cuando función uno se lógica. equivocaba, decía, siga, inténtelo nuevamente, algo así. Una Exacto. función lógica. Exactamente, Francisco. Francisco dio en el punto. Yo para poder, en el fondo, que ustedes se fueran como autorrevisando y volvieran a hacerlo si se equivocaban, ocupa una función lógica. Pues. Si ustedes se paran en cualquier celda que lo que dice bien, dice, este es un poquito más complejo por si acaso. Profe, yo no tengo ese archivo, ¿me lo podría mandar? Porque como está en funciones lógicas. No, este archivo No. fue enviado en forma Tarea para la separada. casa. En el Sí. mismo correo estaban todos los archivos juntos. Eran tres. Ajá. Mandó el lunes, Tati. Ya, El lo voy a lunes lo buscar. mandó. Usted deja Ya. alguno solo. Uy, ya. Tengo el viernes. Ya. Entonces, por ejemplo, este es un poquito más complejo, o sea, más complejo en el sentido que tiene dos preguntas, una dentro de otra. Pero lo que hace es evaluar el Ahí contenido de la está. celda. ¿Ok? Y aquí dice si B14 es igual a B17. Y si yo empiezo a revisar B14 es igual a B17 y B17 uno la mira vacía, la verdad es que no está vacía, porque en esa celda yo tengo el resultado que debían ustedes obtener. Miren. ¿Se lo dejé oculto ¿Cómo visualmente o la ocultan? pinté de blanco? ¿La pinto de blanco la letra? No, po. Ah, yo decía, ya, pintó de blanco la. Claro. Entonces aquí aplicó la función suma. Yo lo que aquí sí reviso, que usted aquí, alguien podría haberse dado el trabajo de haber hecho esto con fórmula y no con función. ¿Ok? Entonces, si dice bien, ya, estamos bien por el camino que llegó al resultado, pero vamos a ver cómo llegó al resultado y yo voy revisando arriba si aplico la función suma. Acá donde dice promedio, acá alguien puede haber tomado esta información y haber hecho una fórmula. ¿Ok? De haber sumado esto y dividirlo por 2. Tan sencillo como eso. Entonces, yo no solamente reviso estos ejercicios en que ustedes aquí aparezca bien, sino que reviso que hayan ocupado lo que se requería. Aquí era la función promedio, por lo tanto, yo al revisar cualquier de estas celdas, me dice promedio, ahí sí confirmo que está bien. Valor máximo, la misma situación. Aquí no hay caso porque por fórmula aquí esto no lo pueden sacar, sino que hay que hacerlo por función, así que si aparece bien, quiere decir que aplicaron bien la función. Y lo único que voy es posicionarme en la celda donde están los resultados y voy corroborando lo que ustedes hicieron. Ya. Suma de B2 a F2. Aquí, por ejemplo, lo que yo sé que les puede haber extrañado es que aparecen estas marcaciones verdes. ¿Ven que aparece esta marcación verde acá?
Voy a ampliar esto un poquito. Sí, Ya, esas son advertencias. Ahora, ¿por qué da esta advertencia? Porque si yo la reviso, la voy a abrir, dice la fórmula omite celdas adyacentes. adyacentes. Claro, ¿por qué? Porque la función suma tiende a sumar rangos de valores numéricos. Y ahí Y yo está el tengo que bien. sumar, claro, de lunes a viernes. Claro. Pero mire lo que dice aquí arriba, código del funcionario. El código del funcionario es numérico. Ujú. Sí, de hecho fue como había que leer bien porque en un comienzo si tú tomas todo te suma hasta el código de Hasta el funcionario, código Claro, funcional. entonces te podías equivocar. entonces aquí cuando tú marcaste de lunes a viernes, Excel hace el cálculo, pero te hace advertencia porque te dice que él quiere incluir la primera celda que también es numérica. Claro. Y en el caso de nosotros no hay que hacerlo. Mm. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para que esa marca verde, por ejemplo, si alguien fuera a imprimir, no sale en el papel. Es una advertencia visual que te da aquí dentro del programa, por si acaso. Entonces, para no tener esas marquitas verdes, de repente a alguien le pueden incomodar, lo que hace uno es seleccionar el rango, donde están todas las marcas verdes, y aquí yo puedo pinchar en la advertencia y le digo que ignore el error o que omite el error. En algunas versiones dice omitir error. Y ahí están las marquitas verdes. Pero que hayan quedado en este caso no me afecta porque es una advertencia visual y la corrección que hizo en este caso está bien. De aquí al lado, promedio de horas, misma situación. Promedio de B2 hasta F2, si yo abro la función, me muestra el rango, está correcto porque es de el día lunes al día viernes. No tiene que tomar la celda del código, por lo tanto también tengo el mismo, o sea, la misma advertencia acá. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que puedo hacer? Seleccionar el rango y en la advertencia le digo que ignore el error y está listo. ¿Ven? Y acá no tengo problema, porque el total se calcula al final de la línea. Y acá tengo el promedio, también la misma situación. Arriba no toma el título por la sencilla razón de que es un texto. ¿Ven? Este es tu trabajo de fe, por si acaso. Ujú. Entonces, este archivo tienen que hacerlo. Este archivo es netamente para que ustedes vayan practicando. ¿Ok? No se preocupen de la función lógica que pueda estar aquí. Preocúpense de practicar el aplicar la función de suma, de promedio y todo lo demás. ¿Ok? Sí. Ya. ¿Dudas, preguntas que tengan, chicos? Les voy a mandar un trabajo complementario. Hoy día estamos a jueves. Jueves. Ya, les voy a mandar, o me parece que se los mandé. Les mandé un archivo que se llamaba ejercicio 1. Le digo al tiro. Parece que sí. A ver. Tengo guardado. Una duda. Ah, Dice Ana. ejercicio 1 de suma, ¿será? Esto, Nacho, toma, ya terminé.